Si eres un amante del té o simplemente disfrutas de explorar la rica historia y cultura detrás de las bebidas más populares del mundo, entonces probablemente estés familiarizado con el prestigio que rodea a los tés provenientes de Sri Lanka. Este país insular, anteriormente conocido como Ceilán, no solo se destaca por su belleza natural y por su diversidad cultural, sino que también se ha ganado un lugar de honor dentro del mundo del té por la calidad excepcional que tienen sus productos. Hoy te prometo que este recorrido por las zonas productoras de té en Sri Lanka no solo van a satisfacer tu curiosidad, sino que también van a ayudarte a agudizar tus sentidos. Así que prepárate para embarcarte en un viaje que te llevará a través de las distintas alturas y climas de Sri Lanka, desde las cálidas llanuras hasta las frescas montañas. Vamos a explorar la historia detrás del renombrado té de Ceilán, sus métodos de producción y las características únicas que definen a tres de sus zonas productoras más importantes: Rujuna, Sabaragumua y Nuwara Eliya. Descubre con nosotros por qué cada sorbo de Sri Lanka cuenta una historia de tradición y de excelencia. En primer lugar, analicemos a Sri Lanka desde una perspectiva de cómo se ha transformado en un líder en la producción de té a nivel global. Esta isla, situada en un punto estratégico de las rutas marítimas del Océano Índico, es el cuarto mayor productor de té del mundo. Hasta hace no muy poco tiempo era el tercero. Y sigue siendo dentro de los grandes, ¿ya? Y es uno de los principales exportadores de té a nivel mundial. Este pequeño país insular ha integrado profundamente el té dentro de su economía y también dentro de su cultura, convirtiéndolo en un pilar económico esencial que sustenta a miles de familias y que además atrae a turistas de todas partes del mundo. El té de Sri Lanka es renombrado globalmente por su calidad superior. Esta reputación no ha sido gratis, se la ha ganado gracias a, por una parte, las condiciones climáticas y geográficas únicas que esta isla posee, lo que favorece el cultivo de variedades muy exquisitas. El clima tropical de Sri Lanka, junto con una variada tipografía, permiten una producción continua y rica en sabores complejos y distintivos. Además, amigas y amigos, la innovación es clave en la industria del té de Sri Lanka. Ellos poseen un instituto del té denominado el Tea Research Institute, el cual desempeña un papel esencial en mejorar constantemente las variedades de té y las técnicas de cultivo que se emplean para mantener la competitividad del té de Ceilán en el mercado internacional. Así que en definitiva, el té no solo es una exportación económica para Sri Lanka, sino que también es al día de hoy un símbolo de su identidad nacional y por supuesto también un componente vital de su patrimonio cultural. Analicemos ahora al té de Ceilán como marca. Hay toda una historia de prestigio en torno a Sri Lanka. Aunque el nombre oficial del país es Sri Lanka desde el año 1972, cuando dejó de ser una colonia británica, el término Ceilán se mantiene vivo dentro de la industria del té hasta nuestros días. Probablemente muchos de ustedes no conocen el nombre de Sri Lanka en sí mismo, sino que conoce el té de Ceilán. Este nombre antiguo, derivado de adaptaciones europeas de denominaciones anteriores que tenía el nombre, sigue siendo un sinónimo de alta calidad y distinción en el mercado global del té. El legado del té en la isla comenzó aproximadamente en el siglo XIX y el término Ceylon Tea se convirtió en una marca reconocida a nivel mundial que se asocia con el sabor excepcional y la calidad de los tés producidos en la región, tés intensos a todo esto. A pesar del cambio de nombre del país, el uso del término Ceilán en el contexto del té es tanto un homenaje a su rica herencia histórica, así como también como un reflejo de la reputación que Sri Lanka ha logrado establecer en el comercio global del té. Este nombre no solo evoca calidad y tradición, sino que también sirve como un vínculo con la historia y la transformación del país en un líder del comercio del té. Analicemos a continuación las características que poseen los tés de Sri Lanka, analizando desde el cultivo hasta la taza misma. Los tés de Sri Lanka son célebres a nivel mundial no solo por los altos volúmenes de producción que tienen, sino que más significativamente por su calidad organoléptica excepcional.
Este renombre es el resultado, por una parte, de una combinación de muchos factores, geográficos entre ellos, climáticos y de cultivo, que han hecho de esta isla un lugar idóneo para la producción de té. Si bien los tés negros han sido su tipología más representativa durante toda su vida como país productor, en años recientes Sri Lanka ha comenzado a producir y a exportar tés verdes y tés blancos, diversificando de esta forma su oferta y adaptándose a las tendencias globales del mercado que demandan variedades y productos de alta calidad, no solamente en base a té negro. Ahora, en relación al clima y la geografía que posee el té de Sri Lanka, podemos decir que Sri Lanka se ha beneficiado de un clima tropical que ha resultado crucial para el cultivo del té. Las condiciones, eso sí, varían, ¿ya? Y pueden ser desde frescas y húmedas en las zonas de alta montaña hasta muy cálidas y soleadas en las llanuras. Esta diversidad climática, combinada además con suelos fértiles y muy bien drenados, permiten cultivar diferentes tipos de té, cada uno con sus propias características organolépticas. Las lluvias monzónicas regulares que existen además y la altitud proporcionan un ambiente que favorece la lenta maduración de las hojas de té, lo que enriquece su sabor, especialmente en los tés que se producen en las zonas más altas. La isla de Sri Lanka posee una tipografía muy variada, desde vastas llanuras hasta picos montañosos muy elevados, que sobrepasan inclusive los 2.000 metros de altura. Esta variabilidad influye directamente en las características del té producido en cada una de sus diferentes regiones, como por ejemplo los tés de alta montaña tienden a ser generalmente más ligeros y aromáticos en comparación a los tés que provienen de las zonas más bajas, que tienden a ser más robustos y ricos. Cuando hablamos de robustos nos referimos a que tienen más carácter, son más intensos, probablemente más amargos y más astringentes cuando nos referimos a tés negros de forma específica. En relación al Instituto de Investigación, el Tea Research Institute de Sri Lanka, decíamos antes que ha jugado un papel vital en el avance de su industria. Este instituto lleva a cabo de forma constante investigaciones de toda índole para mejorar la calidad del té, desarrollando, por ejemplo, resistencia a enfermedades en las plantas para así también aumentar su productividad, desde varias aristas. Gracias a los esfuerzos de este instituto se han introducido nuevos cultivares y se van introduciendo constantemente nuevos cultivares que se adaptan mejor a las condiciones específicas que poseen las distintas regiones dentro de Sri Lanka, lo que resulta en cosechas más consistentes de mayor calidad y mayor productividad, además por hectárea. Utilizan técnicas muy avanzadas de producción. Gracias a todos los esfuerzos que han realizado hasta ahora, en Sri Lanka se ha perfeccionado todos los tipos de producción de té que emplean, tanto los métodos ortodoxos como los tés del tipo CTC. Los métodos ortodoxos, que implican procesos de tallado, como de marchitado, enrollado, oxidación y secado, son por lo general preferidos para producir tés en hoja suelta y tés de alta calidad. Mientras que el método CTC, cuyas siglas quieren decir Crush, Stir, Curl, es el método más mecanizado que se utiliza para producir tés muy fuertes, que generalmente se encuentran destinados a la elaboración de tés de bolsitas. Algo muy importante en relación a Sri Lanka y su producción de té se relaciona con las alturas de sus plantaciones. La altitud en la cual se cultivan los tés juega un papel crucial en definir las características organolépticas únicas que cada tipo de té posee. Las plantaciones por lo general se clasifican en 3 categorías según la altura: baja, media y alta altura, valga la redundancia, cada una ofreciendo condiciones distintas que influyen de manera muy significativa en el aroma y en el sabor de sus tés. La altitud afecta no solo los aspectos gustativos y aromáticos del té, sino que también su apariencia. Los tés de altas altitudes suelen tener una hoja más definida, pequeña y elegante, mientras que los de bajas altitudes son más oscuros y robustos en apariencia. Estas diferencias visuales son indicativos de la calidad y del tipo de procesamiento que cada té ha recibido, reflejando la diversidad de las zonas de cultivo que posee la isla de Sri Lanka. A continuación, amigas y amigos, vamos a analizar cada una de estas 3 alturas junto a algunos de sus tés más representativos. En primer lugar, tenemos los tés de baja altura de Sri Lanka.
lo que considera la producción de tés que se realizan a menos de 600 metros sobre el nivel del mar, por lo general entre los 300 y los 600 metros. En estas zonas el clima es generalmente más cálido y húmedo, condiciones que aceleran el crecimiento de las hojas. Los tés producidos aquí tienden a ser más oscuros en taza y poseer un cuerpo también más robustos, se sienten más pesados con mayor densidad y se caracterizan además por tener sabores más intensos y una marcada astringencia que los hace muy especiales. Estos tés resultan ideales para quienes prefieren una bebida fuerte y rica y muy alta en cafeína. Es representativo de zonas de baja altura. Tenemos a una famosa región productora llamada Rujuna. Esta región, que se ubica en el sur de Sri Lanka, es una prominente zona productora de té de baja altura, con elevaciones que generalmente nunca superan los 600 metros sobre el nivel del mar. Posee un clima cálido y húmedo, que está además influenciado por su proximidad al Océano Índico, lo que facilita un rápido crecimiento de las hojas de té, lo cual ha resultado clave para el desarrollo de todas estas características únicas, permitiendo además una enorme cantidad de cosechas a lo largo del año. Rujuna combina un terreno mayormente plano y un suelo muy fértil, lo que resulta ideal para el cultivo de forma muy extensiva de la planta del té. Esta región se beneficia de una humedad constante que ayuda a producir tés con un color oscuro y de sabores muy intensos. Los tés producidos en Rujuna son conocidos por su cuerpo robusto y por sus sabores fuertes principalmente, con un perfil que incluye notas pronunciadas de malta, es decir, amargor, y un toque de dulzura natural que por lo general se percibe en el aftertaste. Estos tés poseen un color intenso tanto en la hoja seca como también en la infusión. Dentro de Rujuna, diversas subregiones ofrecen variaciones con microclimas y diferentes técnicas de cultivo, lo que resulta en una muy rica diversidad de tés, desde los dulces hasta los robustos. El té de Rujuna es muy valorado tanto de forma local como también a nivel internacional. Es un té ideal para los mercados que prefieren tés fuertes y versátiles, que sean aptos para consumirse ya sea solos o bien para ser utilizados como base en mezclas de té, en blends. Analicemos el segundo caso, los tés de mediana altura de Sri Lanka. Esta denominación de tés de mediana altura considera la producción de tés que se realizan entre los 600 y los 1200 metros sobre el nivel del mar. Esta categoría ofrece un balance entre las características de los tés de baja y alta altura. El clima en estos casos es moderadamente fresco, no tan cálido como en las zonas más bajas, lo que permite un desarrollo más equilibrado de las notas aromáticas del sabor. Los tés de mediana altura tienen un muy buen cuerpo y un sabor más redondeado, con un equilibrio muy marcado entre la intensidad y la delicadeza aromática, lo cual los hace muy versátiles y apreciados por una amplia gama de paladares. Veamos tés representativos de zonas de mediana altura. Tenemos un caso muy especial, una zona productora conocida como Sabaragumua. Sabaragumua, esta región de Sri Lanka se sitúa justamente entre los 600 y los 1200 metros sobre el nivel del mar. Es diversa, oscila dentro de esos rangos y ofrece un clima templado que resulta ideal para el cultivo de tés con un equilibrio perfecto entre fuerza y delicadeza. Esta zona se caracteriza por su diversidad geográfica, que posee valles y además colinas suaves, lo que contribuyen a generar distintos microclimas muy favorables para el desarrollo lento y uniforme de las hojas de té. Además, el clima moderado de Sabaragumua, combinado con los suelos ricos y variados que posee, permiten cultivar tés con muy buen cuerpo y con una enorme riqueza aromática. Las condiciones climáticas proporcionan una maduración equilibrada de las hojas, resultando en tés con notas por lo general de tipo acarameladas y frutosas, y con un acabado ligeramente astringente. Tipos de té y especializaciones que existen en Sabaragumua. Los tés de esta región son muy apreciados por poseer una combinación única entre dulzura y robustez. Eso que hablábamos antes de combinar un poco las características de los tés de zonas bajas y altas.
Estas características los hacen muy pero muy versátiles, amigas y amigos, y son ideales tanto para quienes quieran disfrutar tés puros como a su vez para quienes quieran utilizarlos como base en la elaboración de mezclas especializadas en base a diferentes ingredientes botánicos, puesto que es una base con una intensidad que va a permitir equilibrar muy bien cualquier ingrediente con lo cual decidamos mezclar nuestros tés. Analicemos ahora la tercera zona de altura, los tés de alta montaña o tés de altura, las gamas premium de tés de Sri Lanka. Consideran la producción de tés que se realizan a más de 1200 metros de altura. Conocidas como plantaciones de alta montaña, justamente por la altura, se encuentran dentro de las más valoradas de Sri Lanka. El clima más frío y las condiciones de neblina constante que ocurren en estas zonas ralentizan seriamente el crecimiento de las hojas y resultan en una producción de tés con sabores mucho más delicados y aromáticos, más fragantes. Los tés de altura por lo general poseen fragancias únicas que uno aprende a conocer con el tiempo. Estos tés generalmente son más ligeros en términos de color, son más anaranjados, no tan rojizos, con una astringencia suave, pero igualmente pueden llegar a sentirse muy pungentes. Por lo general poseen notas frutales y afrutadas, lo cual los hace muy apreciados entre los conocedores dentro del mundo del té. Una zona de alta altura muy reconocida es Nuwara Eliya. Situada a más de 1200 metros sobre el nivel del mar en las altas montañas de Sri Lanka, Nuwara Eliya es una zona famosa por sus tés delicados y aromáticos. A menudo se les describe a estos tés como el champán de los tés de Sri Lanka. Esta región, que es reconocida por su clima frío y mucho más neblinoso en comparación al resto de zonas, favorece el crecimiento más lento de las hojas de té, lo que permite una mayor concentración de sabores y notas aromáticas florales y cítricas únicas que desarrolla. El clima fresco y las altas altitudes de Nuwara Eliya terminan resultando en tés, por una parte, ligeros en color pero muy ricos en sabor y aroma. Estas condiciones únicas crean un té con un acabado refinadamente astringente, muy apreciado por su frescura y por su delicadeza. Realmente tienen una fragancia muy pero muy especial. Bueno, los tés de Nuwara Eliya se destacan por su calidad superior, con un perfil de sabor que incluye notas florales y un ligero toque cítrico, como mencionábamos recién. Estos tés son altamente valorados en los mercados internacionales, especialmente entre aquellos que buscan tés de muy pero muy alta calidad. Su excepcional delicadeza asegura una demanda constante cuando son subastados para la venta y además aseguran una demanda por lo general constante en las tiendas de gourmet y tiendas de té especializadas alrededor del mundo. Bueno, amigas y amigos, esperamos que este viaje a través de las montañas de té de Sri Lanka les haya inspirado y enriquecido con un nuevo aprecio por uno de los tés más exquisitos del mundo. Los invito a compartir esta nota con otros amantes del té y, por supuesto, seguir explorando las maravillas que ofrece cada hoja de este país insular. Hasta la próxima aventura del mundo del té, amigas y amigos. Esperamos que esta nota haya sido de su agrado y, por supuesto, si tienes cualquier duda, no dudes en dejárnosla y te la responderemos a la brevedad. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en una siguiente ocasión.